Imagina que te despiertas por la mañana, apresuras a vestirte y antes de dirigirte al trabajo, haces tu parada de rutina en la cafetería de la esquina para comprar tu café matutino. Cuesta solo unos pocos dólares al día, ¿cierto? ¿Qué diferencia pueden hacer? Bueno, déjame decirte que el impacto es enorme. El millonario automático de David Bach demuestra que algo tan simple como tu compra cotidiana de café o almuerzos fuera de casa pueden convertirse en un obstáculo para alcanzar la riqueza. El próximo libro del que te hablaré se desvela el secreto para volverse millonario sin necesidad de contar con ingresos elevados ni realizar inversiones arriesgadas. El autor introduce un concepto intrigante llamado factor late. Este término se emplea para resaltar que esos pequeños gastos diarios, como comprar un café o comer fuera en lugar de cocinar en casa, pueden tener un impacto significativo en tus finanzas a largo plazo. La idea es sencilla pero eficaz. Los gastos hormigas pueden parecer insignificantes, pero al sumarlos durante un mes o un año, te das cuenta de que están absorbiendo una parte considerable de tu dinero. Bach introduce el concepto como una forma de identificar áreas en las que las personas pueden reducir gastos para ahorrar e invertir más dinero. Acompáñame hasta el final de este video, ya que te brindaré una lista completa de gastos que a menudo se consideran innecesarios o gastos hormigas, y de esta manera puedas analizar y mejorar tu situación. Imagina que tienes una misma rutina todos los días. Antes de llegar a tu oficina, haces una parada al Starbucks que está de camino a tu trabajo y gastas $5 en tu café. Puede parecer insignificante, sin embargo, al hacer cuentas, esos $5 se traducen en $25 a la semana, $100 al mes y $1,200 al año. Pero el efecto del factor late no solo lo observamos en el ejemplo del café, también se aplica a otros gastos diarios que con frecuencia pasamos por alto, como los almuerzos fuera de casa. Si todos los días gastas $10 en almuerzos fuera de casa, esto se traduce en $50 a la semana, $200 al mes y un total de $2,400 al año. Aquí es donde la magia del interés compuesto entra en juego. Supongamos que depositas los $1,200 que gastas anualmente en café en una cuenta de ahorros o inversión. Si esta cuenta te genera anualmente 5% de interés, después de 30 años tendrás acumulados más de $83,000. El poder del interés compuesto significa que tu dinero genera más dinero con el tiempo. En el ejemplo anterior, pudimos ver el efecto de estos pequeños gastos en tus ahorros que podrían crecer considerablemente si das la oportunidad y eres paciente. De manera similar, si haces lo mismo con los $2,400 que gastas en almuerzos, habrás acumulado aproximadamente $167,000. Sí, lo has escuchado bien, más de $167,000. Esto demuestra cómo los pequeños gastos cotidianos pueden traducirse en una considerable riqueza futura si se gestionan de manera inteligente. Si totalizamos los dos ejemplos anteriores, tu café matutino y los almuerzos, habrás potencialmente acumulado $250,000 en riqueza futura. La cifra es impactante y resalta la importancia de prestar atención a los pequeños gastos diarios. Ahora, imagina si automatizaras este proceso. Es decir, considera configurar una transferencia automática de $5 al día desde tu cuenta corriente a una cuenta de inversión. Este dinero se debe apartar antes de que tengas la tentación de gastarlo en otras cosas. No lo extrañarás porque nunca llegará a tu bolsillo. La automatización financiera es una herramienta poderosa para quienes desean controlar sus gastos y construir riqueza de manera sistemática. Con el pasar de los años, ese dinero crecerá y te acercará cada vez más a la libertad financiera. ¿Alguna vez has entrado a una tienda y has salido con un par de compras que realmente no necesitabas? Este es un escenario común y se refiere a esos gastos impulsivos que realizamos. Ya sea un snack delicioso o un helado irresistible, estos pequeños gastos pueden parecer inofensivos. Sin embargo, a lo largo de los años, pueden acumularse en cientos de dólares que podrían estar trabajando para ti. Es importante reconocer la diferencia entre lo que necesitas y lo que deseas. Al minimizar los gastos en artículos que no son esenciales, puedes liberar recursos para construir riqueza y alcanzar tus metas financieras más rápido. Y no olvidemos las suscripciones. En la era digital en la que vivimos, es tentador suscribirse a una variedad de servicios, desde plataformas como Netflix, Spotify y Disney Plus, hasta membresías de Amazon Prime y numerosas aplicaciones de streaming que tenemos al alcance.
Cada una de estas suscripciones mensuales puede parecer insignificante por sí solas, pero si sumamos el costo total, podrías estar gastando una cantidad sustancial de tu dinero en servicios que podrían reducirse. Un consejo inteligente es revisar regularmente tus suscripciones y eliminar las que ya no utilizas o que aportan poco valor a tu vida. Esto te ayudará a liberar fondos que puedes dirigir hacia el ahorro e inversión. La siguiente estrategia que David propone es aprovechar al máximo los bonos de jubilación automáticos. Si tienes la suerte de trabajar en un lugar que ofrece un plan de jubilación 401k con aportes automáticos del empleador, estás en camino de convertirte en un millonario automático. Un fondo de jubilación 401k le da la opción a los empleados de apartar parte de su salario antes de impuestos y depositarlos en una cuenta de inversión diseñada para su jubilación. Este dinero se invierte en una variedad de activos financieros que crecerán con el tiempo, como acciones, bonos y fondos mutuos. Además, en muchos casos, los empleadores pueden igualar una parte de las contribuciones de los empleados para mayor incentivo. Supongamos que tu empleador contribuye con el 50% de tus primeros $1,000 en tu plan de jubilación. Esto significa que tu aporte será de $1,000 y tu empleador aportará $500 adicionales. Esto es más dinero para tu jubilación. Y este crecerá con el tiempo gracias al interés compuesto. La clave aquí es que estás aprovechando al máximo una ventaja ofrecida por tu empleador para construir tu riqueza a largo plazo. Es una forma efectiva de hacer que tu dinero trabaje para ti. Otra estrategia poderosa que se menciona en el libro es la idea de pagarte primero. Esto significa que, antes de pagar cualquier otra factura o gastar dinero en otras cosas, debes apartar una parte de tus ingresos y destinarla al ahorro o la inversión. Es como si fueras tu propio director financiero, garantizando que tus finanzas estén en orden antes de cualquier otra cosa. Además, si tienes una pareja, trabajar juntos en tus objetivos financieros es esencial. La comunicación y la colaboración son clave. Juntos, pueden automatizar sus finanzas, planificar su futuro y alcanzar sus metas mucho más rápido. La colaboración financiera no solo implica compartir metas y estrategias, sino también ser un apoyo mutuo en la toma de decisiones financieras. Por último, no debes pasar por alto la importancia de enseñar a tus hijos sobre el dinero. Inculcarles buenos hábitos financieros desde temprana edad es un regalo que les durará toda la vida. Enséñales a ahorrar, invertir y gastar con prudencia. Al proporcionarles una base sólida en educación financiera, les estás preparando para tomar decisiones informadas y responsables en el futuro. Y como lo prometido es deuda, después de conocer las lecciones de este libro, a continuación te presento algunos gastos que se consideran no necesarios. Compras de café. Comida a domicilio o fuera de casa. Comprar agua embotellada en lugar de llevar tu propia botella de agua. Suscripciones de revistas, juegos, Amazon Prime o cualquier plataforma streaming. Comprar productos de lujo que no puedes costear. Actualización constante de tu celular, computador o cualquier dispositivo electrónico. Compras impulsivas en tiendas de conveniencia. Compras en aplicaciones de juegos. Bolsos, ropa, zapatos o joyería. Por último, equipos de ejercicio costosos que rara vez se usan. Este libro es un recordatorio de cómo los pequeños gastos diarios pueden acumularse y obstaculizar nuestro camino hacia la riqueza. Sin embargo, no debes preocuparte, porque ahora tienes las herramientas y el conocimiento para hacer un cambio significativo en tu vida financiera. Automatizar tus finanzas, pagar primero a ti mismo, buscar bonos de jubilación y reducir gastos innecesarios son estrategias efectivas para construir riqueza a largo plazo. En la descripción te dejo un video que te podría interesar, en donde explicamos lo que los ricos enseñan a sus hijos para que hagan más dinero. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.